Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Bienvenidos a este webinar que estará a cargo del ingeniero y director de operaciones Luis Felipe Trejos. Eh, Les cuento que al final tenemos unas rondas de preguntas. Las pueden dejar para que nuestro invitado responda a cada una de ellas. Y bueno, damos paso entonces a nuestro invitado Luis Felipe Trejos, quien nos hablará acerca de todo lo que tiene que ver con caja de volumen variable y difusor LTD. Bienvenidos. Gracias, Santiago. Por favor, me confirmas si me escuchas. Okay. Sí, sí te Y escucho. si se ve la presentación. Sí, aquí la estoy viendo ya. Listo. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Felipe Trejos, director de operaciones de Luminaire. Para el día de hoy, siguiendo con nuestros cursos o nuestros webinars de productos Luminaire, tenemos varias cosas pues como para contarles. Entre ellas los nuevos productos de Luminaire. Y vamos a comenzar. El contenido de este webinar se va a basar en estos productos: las cajas de volumen variable, los total diffusers, los difusores rotacionales, las rejillas para control de olores y cerramientos para condensadores. Entonces, iniciando con el primer tema, que tiene que ver con las cajas de volumen variable, tenemos las cajas de volumen variable. Dentro de las cajas de volumen variable, tenemos que la función de una caja de volumen variable, este equipo está diseñado para controlar y mantener el confort térmico de acuerdo a los cambios y condiciones que se puedan presentar en una edificación. Y tienen la facultad para variar el flujo del aire en el espacio. ¿Qué componen las cajas de volumen variable? Las cajas de volumen variable están compuestas por un aislamiento térmico, también un aislamiento de ruido. Tienen una entrada. En esa entrada, por lo general, vamos a tener lo que tiene que ver con los sensores de presión o los sensores de alta y baja. Hay una salida de la caja. Todo eso está contenido dentro de un chasis. Ese chasis encierra todo el componente mecánico de la caja, y hay otro chasis que encierra todo el componente eléctrico de la caja. Dentro de ese componente eléctrico vamos a encontrar un transformador que nos hace el paso de voltaje. Este transformador que nosotros utilizamos es un transformador multivoltaje, de 120 a 24 voltios para los actuadores que nosotros vamos a utilizar. Hay unos sensores de presión diferencial, que son los elementos que se encuentran a la entrada de la inyección de aire, como les había dicho, y transmiten la señal de presión diferencial a el actuador. Dependiendo de esos cambios de velocidad que haya dentro del flujo, entonces esa señal es recibida por el actuador o el controlador y da los cambios para mantener los flujos de acuerdo a lo que se tenga programado de la caja volumen variable. Y el termóstato, que es el que nos sensa en sitio todo lo que son los cambios de temperatura y hace que de acuerdo a lo que se tenga como señal de temperatura y señal de temperatura que se tenga como set o la temperatura seteada, hace que se ahora se cierre el damper para poder mantener la temperatura del lugar. Dentro de esas cajas de volumen variable introdujimos otras dos nuevas variantes, que nosotros las llamamos las cajas sencillas. Como de las cajas sencillas es que se elimina toda la parte que se elimina ya esa parte de lo que tiene que ver con el aislamiento térmico y el aislamiento acústico, y se dejan las cajas completamente sin estos elementos, que también actúan de la misma forma y tienen, a diferencia de las que se acaba de mostrar, sin
el aislamiento acústico y térmico tienen los componentes como son su controlador, su transformador, su damper, su sensor, etc. Y estas ya las podemos encontrar en configuración redonda y en configuración cuadrada, ya en unas medidas que ya tenemos estandarizadas para estos dos tipos de cajas de volumen variable, que igual ahorita en unas diapositivas más adelante vamos a ver cuáles son los flujos que podemos encontrar. Bueno, ¿por qué las cajas de volumen variable? Pues teniendo en cuenta la ecuación de calor sensible, pues esta nos dice que de acuerdo al calor sensible depende también de un cambio en la temperatura, y que cuando tenemos un sistema de volumen de aire constante, cuando tenemos un sistema de volumen de aire variable, cuando se necesitan cambios dentro de la energía que se requiere eh, para poder tener o acondicionar un lugar, cuando tenemos un sistema de aire de volumen constante, hacer un cambio o los cambios que se puedan tener nos va a requerir como tal a volumen constante, es decir, que ese volumen yo no lo voy a cambiar a volumen constante. Un cambio en la energía interna va a requerir un cambio como tal en la temperatura o en el delta de temperatura del cual se basa esta fórmula. Y tener cambios de temperatura cuando tenemos volumen de aire constante puede ser poco fácil de realizar, y lo que vamos a obtener es que el sistema en ocasiones no pueda llegar a las temperaturas requeridas o que se tarde mucho. Cuando tenemos un sistema de volumen de aire variable, hacer esos cambios ya no me va a aplicar para el cambio o el delta de temperatura, sino que me va a aplicar para una variación en los CFMs. Entonces, variar los CFMs o variar el volumen va a ser un poco más fácil que tener cambios en la temperatura, y al aumentar los CFMs, pues vamos a tener unas condiciones idóneas en mejor tiempo. ¿Listo? Bueno, eso en la realidad o ya físicamente es de la siguiente manera. Resulta que tenemos un termostato, este termostato está seteado a, unos niveles de temperatura X, para este caso 74 grados. En el momento en que empieza a variar esa temperatura interna, en este caso no hablamos de temperatura, en el momento en que esa temperatura empieza a aumentar, este termostato le va a dar la señal de variación de temperatura y le va a decir al actuador, al controlador, perdón, venga, tengo un cambio de temperatura. Este señor lo que va a hacer es decirle al damper, auménteme el flujo de aire porque la temperatura interna la tengo en este momento superior a lo que tengo seteado. Esa es una de las variables. La otra de las variables es, si tengo variaciones de velocidad de aire, cualquier variación de velocidad de aire que haya dentro de los flujos, esa variación va a ser censada por el sensor de presión diferencial. Cuando se aumenta la velocidad y la caja tiene que mantener un flujo constante, o tiene que mantener un flujo para poder mantener la temperatura al interior, entonces lo que le va a decir al actuador es, estoy teniendo variaciones de flujo, ya sea superiores o inferiores. Si son superiores, el damper se va a cerrar; si son inferiores, el damper se va a abrir para mantener el flujo y por lo tanto mantener la temperatura de acuerdo al centro de temperatura. Para la selección de una caja, entonces hay varios elementos a tener. Uno, tener en cuenta que las velocidades máximas para la selección de la caja deben estar calculadas
hasta 2200 fps o entre 2000 y 2200 fps. Y las velocidades mínimas están alrededor de 500 fps. Dentro de la tabla o la guía de selección de la caja, pues nosotros vamos a encontrar que esta es una caja de 8 pulgadas y la velocidad máxima, perdón, el caudal máximo va a estar en 920 CFM, esto nos da alrededor más o menos de 2600 FPM. Y cuando hacemos el cálculo de flujo para 2000 y 2200 fpm, pues vamos a encontrar que esos valores están por debajo de estos 920 CFM, es decir, aplica para esa selección. ¿Qué pasa con las velocidades mínimas? Las velocidades mínimas, si el damper de la caja está completamente cerrado, entonces el flujo va a ser totalmente cero. Pero en una caja de volumen variable nosotros vamos a encontrar que los flujos nunca van a estar, que los flujos mínimos nunca van a estar en cero, sino que los flujos mínimos van a depender de los valores. Y esos valores están asociados en este momento al sensor. Y el sensor es el que, dependiendo de ese grado de sensibilidad que tenga, y de acuerdo a un factor K, que lo vamos a ver más adelante, que como tal es un multiplicador de la señal, este sensor es el que nos va a decir hasta qué flujo mínimo es capaz de sensar, hasta qué flujo mínimo en velocidad, y ese flujo mínimo en velocidad traducido a flujo, cuánto es lo mínimo que puede sensar. Entonces, el sensor también es importante porque es el que nos va a dar esos valores mínimos de flujo que dentro de los diámetros de las cajas de volumen variable puede cada una de estas cajas, de acuerdo al sensor que tenga, que en los diferentes sensores pues, que se utilizan, cada uno de estos sensores tiene diferentes factores K, y de acuerdo a esos diferentes factores K, pues lo que se obtiene son los flujos mínimos que se pueden obtener de medición dentro de una caja de variable. Entonces estos son algunos temas importantes dentro de lo que tiene que ver con el funcionamiento de las cajas de volumen variable y la selección de las cajas de volumen variable. Ahora, algunos clientes nos pueden preguntar, bueno, yo no necesito que estos CFMs mínimos y que estos CFMs máximos sean los que dice la tabla, yo necesito un rango menor. Esos rangos menores se pueden dar, pero desde que la caja es entregada y programada por la Minaire, ella va a venir con estas variaciones de máximo y mínimo. Bueno, ¿qué controles podemos tener dentro de las cajas? Dentro de las cajas podemos tener diferentes tipos de controles, un control análogo y un control digital. Dentro de los controles análogos tenemos dos marcas para esos controles, que son Belimo y KMC. Actualmente más utilizada la Belimo que la KMC, fácilmente programables las dos. Dentro de sus características tenemos que son controles fácilmente configurables, son standalone, termóstato y sensor diferencial conectados al controlador, es decir que tanto el sensor diferencial como los termóstatos se pueden conectar al controlador como tal, ya sea el Belimo o el KMC. La configuración en los diferentes controladores es totalmente diferente. La configuración para el controlador Belimo se hace directamente desde la Minaire por medio de un programa que es ideal para la configuración del controlador. De igual forma también existen, si de pronto cuando se esté haciendo el configuración de las cajas hay que variar,
los valores mínimos y máximos de temperatura se puede hacer por una tecnología que Belimo tiene, que se llama NFC, y se puede hacer la configuración del controlador. Y también se tienen controladores digitales o BACnet, que son también fácilmente configurables, son control directo, son standalone y se pueden conectar al BMS de la aplicación. Este tipo de controladores también los tenemos en las dos marcas, Belimo y KC, los dos fácilmente configurables. Para la selección tenemos entonces las cajas estándar. Estas cajas estándar, no lo mencioné anteriormente, pero son solo frío. Entonces tenemos que esas cajas se pueden tener de diferentes tamaños, de 4 a 16 pulgadas con entrada circular y de 24 pulgadas con entrada rectangular. Dentro de los elementos de control podemos encontrar los actuadores KMS, BACnet y análogos, y los actuadores Belimo, BACnet y análogos también. Importante, y es que las cajas desde su fabricación y entrega se entregan directamente ensambladas con su termóstato y con sus sensores, es decir, que los precios que dan nuestros asesores comerciales de estas cajas ya vienen con el valor incluido de los elementos electrónicos. Cuando hablo de elementos electrónicos, estamos hablando de transformador multivoltaje, controlador, sensor y termóstato. Para las cajas de volumen variable, que nosotros las llamamos sencillas, tenemos las redondas. Estas cajas vienen desde 4 pulgadas hasta 16 pulgadas, con flujos que van entre los 52 CFM hasta los 7000 CFM en diámetros de 24 pulgadas y en diámetros de 16 pulgadas hasta 3600 CFM. Tenemos también las cajas cuadradas, y dentro de estas cajas cuadradas tenemos desde 8x4 hasta 39x39 pulgadas, y los flujos varían desde 124 CFM hasta los 23.000 hasta los 23.680 CFM. Entonces, anteriormente, pues habíamos visto que teníamos las cajas, las normales, las que conocemos de siempre, solo frío. Ahora, pues tenemos unas cajas que son la redonda y la cuadrada sencilla, que aplican también para poder utilizar en este tipo de sistemas. Dentro de los controles ya habíamos hablado que tenemos los controles KMS análogos, los Belimo análogos y digitales. La tecnología NFC es una tecnología que ayuda a todo lo que tiene que ver con la configuración con la configuración del sistema. Vamos a abrir este videito que nos ayuda, que nos ilustra de una mejor manera cómo hacer esa configuración. Para saber si el controlador tiene esa tecnología, directamente debe decir dentro del controlador NFC. Y vemos que hay lectura de las condiciones actuales del controlador. Después de poder hacer esa lectura, se pueden hacer los cambios de acuerdo a lo que se requiera. Hacen los cambios y luego se hace la transmisión de esos nuevos cambios al controlador, el cual los debe recibir para poder tener nuevos.
Esto es lo que tiene que ver con la tecnología. Ya para los otros controladores, que son los controladores de KMC, esta configuración se hace directamente desde desde los termóstatos. Instalación. Para la instalación de las cajas de volumen variable, tenemos entonces que se puede hacer de diferentes formas. Apoyadas con espárragos desde el techo o con cuerdas también podemos quedar directamente a la caja. Estos elementos ya vienen con la caja de variable para todo lo que es la instalación. Y aquí en estas fotos podemos ver instalada la caja, el movimiento de montaje que se utiliza. Pueden encontrar también para las cajas de volumen variable, se pueden encontrar nuestra biblioteca Revit para las cajas de volumen variable. En este momento se encuentran las cajas de volumen variable entre 4 hasta 16 pulgadas y la de 4 pulgadas. ¿Qué pueden hacer ahí dentro de esta selección? Pueden hacer la selección del controlador, pueden hacer la selección de los diámetros de las cajas, pueden hacer la selección del voltaje de entrada para los diferentes elementos electrónicos, pueden hacer pues como todas las verificaciones con respecto a este tipo de producto y las conexiones y todo lo que tiene que ver con los CFMs de las cajas de volumen variable que ya vienen configurados de acuerdo a los diámetros o tamaños de las cajas. Esta biblioteca Revit la pueden encontrar en nuestra página web en la www.laminera.net en nuestra sección de soporte. En soporte hay un link que los lleva a todo lo que tiene que ver con las bibliotecas Revit que tenemos desarrolladas. Bueno, tenemos entonces aquí otro tipo de difusor que se llama el difusor LTD, Total Diffuser. Este es un tipo de difusor que viene como reemplazo de los difusores de cono de un solo cono. Es una opción de fabricación nacional que viene con una geometría, digamos que un poco más moderna y que nos ayuda también a poder tener unos espacios para todo lo que tiene que ver con difusión de aire. Se fabrican en lámina galvanizada o también se puede fabricar en lámina de aluminio dependiendo de las condiciones donde se vayan a instalar. Son difusores que dan una difusión de aire en 4 vías. Vienen fabricados solamente en medidas de 24 por 24, es decir, para todo lo que tiene que ver con cielos modulados. Se pueden hacer en cuellos redondos que van desde 6 pulgadas hasta 14 pulgadas con damper radial. Y en lo que tiene que ver con la respuesta en flujos, aquí tenemos un difusor de cono de 24 por 24 de 12 pulgadas. Este es de un solo cono. Y con respecto a lo que tiene que ver con la respuesta en flujo, vemos que tienen condiciones muy similares
para el tipo de difusor LTD, lo que le da también como una garantía de que se puede utilizar en reemplazo del difusor de cono cuando en ocasiones no se pueda encontrar por parte del cliente este tipo de producto, se puede reemplazar sin ningún parte de equivocación por el difusor. Aquí vemos el difusor en condiciones de difusión de aire y cómo se hace la difusión cuando se encuentra. Viene también dentro de la dentro de dentro de nuestros nuevos productos lo que tiene que ver con la difusión rotacional. Hay una diferencia entre la difusión convencional y la difusión rotacional. La difusión convencional lo que hace es que se trata de despegar del efecto Coanda. En la difusión rotacional hay una mezcla entre el efecto Coanda y una variación del radio de difusión de aire, la caída del aire, ampliando ese cono de difusión de aire. Entonces, dentro de los difusores rotacionales, pues ya tenemos unos que son de ángulo fijo, o sí, de aletas fijas. Acá, en este tipo de difusor, lo que pretendemos es tener unos difusores que nosotros podamos variar esos ángulos de inyección de aire. Cuando variamos esos ángulos de inyección de aire, pues podemos obtener diferentes características, utilizarlos a bajas alturas, utilizarlos en alturas superiores, y vienen como tal diferentes configuraciones. Esas configuraciones varían el tamaño del difusor y varían el número de ranuras o de slots que se le hacen a este tipo de difusores. Entonces, tenemos tamaños de 20 pulgadas por 20 ranuras, tamaños de 24 pulgadas por 12 ranuras, tamaños de 24 pulgadas por 20 ranuras, tamaños de 24 pulgadas por 36 ranuras, etcétera. Y acá vamos a tener una diferenciación en lo que tiene que ver con la distribución de las ranuras. Esa distribución la podemos tener radial y esa perforación y esa distribución de las ranuras también la podemos tener de forma angular a un ángulo de la ranura con respecto a su eje de 15 grados. Hablamos también de que íbamos a presentar un producto que es la rejilla para olores. ¿Y por qué la rejilla para olores? Porque hay diferentes tipos de aplicaciones en los cuales se necesita manejar o tener control de olores. Y resulta que por medio de la fotocatálisis se puede hacer esa intervención en lo que tiene que ver con el manejo de olores. Eran olores relativamente fuertes, olores que en ocasiones son desagradables. Por medio de la tecnología de la fotocatálisis podemos hacer ese control. ¿Por qué? Porque el olor se genera porque hay elementos, hay partículas, hay bacterias que en el momento en que se empiezan a descomponer, empiezan a producir olores como tal. No son secos, entonces empiezan a producir también olores como tal. Cuando mucha humedad se producen olores. Y una de las formas en las que se puede hacer ese control se puede hacer con este tipo de reglas, en las cuales podemos tener control de flujo de aire manual
en la parte interna tenemos una celda fotocatalítica, que es la que va a ser como tal la entrada de la carga para, eh, para el control de olor, y dependiendo del tamaño de esta celda fotocatalítica va a depender el área en el cual nosotros podamos tener ese control de olores. Y una rejilla que va al frente, la rejilla pues simplemente lo que nos va a permitir es el acceso del flujo de aire a un lugar determinado. Bueno, pasando a otro de los productos que tenemos los cerramientos para condensadores. Este tipo de elemento, digamos que no es un tipo de elemento para una índole funcional que mejore como tal el funcionamiento de una condensadora, pero sí es un elemento que ayuda a pasar de esto, simplemente hileras de condensadores en la fachada de un edificio, que pueden hacer que los edificios se vean, entre comillas, en ocasiones mal presentados, porque la belleza es algo subjetivo, pero sí nos ayuda pues a tener el equipo protegido también de elementos que pueden golpear, dañar los ventiladores, dañar los ventiladores, etc. Y son elementos que, como les dije, tienen esa función. Son fabricados en lámina galvanizada, también se pueden fabricar en lámina de aluminio, tienen diferentes tipos de figuras que se pueden como tal tener dentro de este tipo de elementos, se pueden cambiar. Estos son, digamos, los diseños que se tienen estandarizados, son sistemas que permiten el fácil mantenimiento y son de fácil mantenimiento. Permiten su paso de aire, porque estamos hablando de tamizajes relativamente altos, superiores al 50%. Pueden bloquear también la radiación solar que van a las condensadoras. Presentan y podemos tener diferentes tipos de colores para este tipo de productos, y también son de fácil instalación. Nosotros para este tipo de productos los tenemos en tallas, dependiendo de la talla, del tamaño del producto, y dependiendo de la talla, pues ya, como por decir algo, los tipos de tamaños de condensadores que se pueden encontrar. Entonces, para pared, para piso, y este producto se puede fabricar en diferentes tipos de estandarizados. Tenemos como tal este cerramiento. Vemos como su ensamble. Se ensamblan parales a piso. Luego vienen unos módulos, que por lado serían 3 módulos para formar el cuadrado de la condensadora. Estas partes aquí abajo es para todo lo que tiene que ver con servicios, es decir, salida de refrigerante, entrada de refrigerante, parte eléctrica. Y aquí como tal, y para las condensadoras que van en pared o piso, condensadoras pequeñas, pues tienen este tipo de elemento que es como tal para poder hacer el cierre y la protección de estos condensadores. Bueno, viendo más,
hasta aquí, digamos que está esta pequeña presentación de productos. Les digo que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, también en Pinterest como Laminaire SAS. Visitar nuestra página web laminaire.net. Aquí para más información nos pueden encontrar en estos correos: ventas1, ventas2 @laminaire.net para todo lo que tiene que ver con Colombia, sales y expo, laminaire.net para todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, Centroamérica, el Caribe, Sudamérica. Si tienen preguntas, bueno, nos podemos ir respondiendo, Santi. Listo, muchísimas gracias Felipe por tu intervención. Vamos a validar entonces si hay algunas preguntas. Listo. Dice Daniel que gracias Luis, muy interesante. Otro, ¿cómo nos compartiría esa diapositiva, Felipe? La grabación quedará en nuestro Exacto. canal de YouTube. Entonces, después de que terminemos, ya Santi, que es el experto en todo esto, dará una capacitación. Listo. Esto queda pues en la plataforma también de GoToWebinar, pues queda la grabación completa, la subimos a YouTube para que puedan como revivir estos momentos del webinar de hoy. Si tienen preguntas, estamos atentos. Pregunta Daniel, ¿en qué aplicaciones se utilizan las cajas BAP? Las cajas BAB, Daniel, se utilizan en sistemas de volumen de aire variable, donde podemos tener ahorros energéticos por medio de la variación de la frecuencia de las manejadoras. Es por decir algo, manejadoras de velocidad variable. Estos sistemas se pueden utilizar porque el sistema, al requerir menos volumen de aire, pues va a hacer que vaya menos velocidad de aire por el sistema. También se utilizan cuando tenemos cambios de velocidades en ductos, ya sea por cierres de damper, por aperturas de damper, en los cuales cuando necesitamos tener unas zonas, unos volúmenes donde hay gente, donde hay diferentes tipos pues, de aplicaciones, necesitar temperaturas controladas, pues se pueden hacer con este tipo de cada volumen variable. Nos ayuda también a moderar el ruido que se pueden causar a veces por los difusores cuando hay altas velocidades de aire en la difusión. Los difusores pueden causar ruidos y esos ruidos son altamente, digamos que, perjudiciales para la labor que está desarrollando las personas. Listo. Tenemos otras preguntas y es, ¿cuál es el efecto que realizan los difusores radiales en el aire suministrado? Bueno, hablamos que hay dos tipos de difusión, se pueden presentar dos tipos de difusión. La convencional, que es la que tenemos por difusores normales o estándares que manejamos pues, no solo en la minería, sino otros tipos de empresas fabricantes de difusores de suministro. Y es que dentro de esa teoría de difusión aplican el efecto Quanta. ¿Qué es el efecto Quanta? Pues hacer de que cuando hay una difusión de aire, el aire se vaya la mayor parte del tiempo pegado al techo para que luego de alcanzar una velocidad comience a bajar por gravedad al recinto. Cuando hablamos de la difusión rotacional, los difusores rotacionales, pues primero
esa difusión de aire va a ser radial, es decir, vamos a cubrir en gran medida mayor parte del área. Aplican también para el efecto Coanda, pero en el momento en el que el aire está bajando hacia esa zona donde necesitamos hacer el acondicionamiento de aire, pues vamos a tener un efecto radial, es decir, que a medida que el aire va bajando, pues ese radio o ese cono de distribución de aire se va aumentando. Gráficamente es como tener esto. También pregunta Juan Carlos García, en qué aplicaciones se utiliza el análogo y en cuál es el otro tipo? Como análogo y digital. El digital es cuando necesitamos eh, tener control total del, del sistema. Me explico. Eh, los sistemas, digamos, de control grandes que utilizan un BMS o un control de central del aire y los elementos, no solo del aire, sino de la iluminación, las alarmas, sistemas contra incendios, etcétera, etcétera, y todo eso va a una central. Este tipo de elementos bajo, los que hacen el control bajo, pues simplemente se utilizan para eso, de control central, y ese control central es el que da los parámetros de, de prendido, apagado, temperatura, etcétera, y esa es una de las funciones principales de los equipos backup. Para los análogos, pues simplemente no están conectados a una central, pero sí pueden tener la función de hacer esa variación de caudal, dependiendo de las velocidades de los ductos, dependiendo de las temperaturas, y si hay posibilidad de hacer, dependiendo de la velocidad de los flujos, optimización de la velocidad de la manejadora, pues también Listo, tenemos por aquí más preguntitas. Eh, Otra es, pregunta Sebastián Villegas, ¿con qué aplicación se podría controlar el actuador? bueno, si estamos hablando del actuador de Vélimo, eh, depende pues del tipo ¿cómo se llama? Depende del tipo de sistema operativo que estés trabajando, Android o iOS. Entonces, con el Velimo Assistant se pueden hacer este tipo de modificaciones. El Velimo Assistant para, para Android, hay ya teléfonos Android que vienen con tecnología NFC por defecto, y para los iOS o los iPhone, este tipo de teléfonos se necesitaría como tal un elemento adicional que no tiene Velimo para poder hacer el control con este sistema operativo. Tenemos por aquí otras. Víctor López dice, ¿cuál es la manera correcta de leer las fichas técnicas de sus difusores para efectos de hacer algún pedido con nosotros? Bueno, para efectos de hacer pedidos con nosotros, lo que necesitamos, dependiendo del tipo de referencia que se vaya a utilizar, es la referencia, y esas medidas se dan en pulgadas, 6x6, 24x24, 10x10, etcétera, etcétera, o ya si son medidas cuadradas, 12x10, 16x10, etcétera, dependiendo del tipo de producto. Eh, Hay otras características adicionales, por ejemplo, si son difusores o rejillas de suministro, necesitamos saber si son con damper o sin damper, si son difusores perforados o difusores de los que acabamos de hablar acá, como los standard diffusers que requieren diámetros para la entrada de aire, decirnos el tamaño de la entrada de aire, si es de 4, 6, 8 hasta 14 pulgadas.
etcétera. En nuestra página, en nuestro canal de YouTube, hay una capacitación en rejillas y fusones y ahí hablamos más específicamente sobre este tema. Tenemos más preguntas. René nos pregunta, ¿las cajas BAB son tipo serie, paralelo no fabrican con motor? A ver, esperen, ¿se le puede agregar resistencias eléctricas para calefaccionar? En este momento solo las tenemos para solo frío. Y la otra pregunta, pues, la primera pregunta no la comprendo, no la comprendo. ¿Tú la estás viendo ahí, Felipe, la pregunta? Sí, 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 pero no la... Listo. System pregunta cómo es el sistema de control de las cajas y qué porcentaje es la media de ducto de recirculación. ¿Hasta qué porcentaje de CFM totales pueden manejarse con las cajas? Bueno, las cajas se pueden manejar en un rango dentro de las tablas de ingeniería de las cajas de volumen variable que las pueden encontrar en nuestra página web. Ahí nos dicen cuáles son los rangos de... Ahí se está viendo... Sí, Entonces aquí tenemos una caja de tamaño 4 pulgadas, maneja entre 52 y 225 cfm. Una caja de tamaño 16 pulgadas maneja entre 770 y 3600 cfm. Una caja de 24 pulgadas maneja entre 1740 y 7000 cfm. listo. Y tenemos otras tres preguntitas. Freddy nos dice, Felipe, que si es posible que pues, nos compartas esta presentación para que él pueda compartirla también con sus compañeros de trabajo. Sí, pero ahí sí me decís antes de enviarlo, que cómo hacemos. Claro, Freddy, entonces regálanos tu correo para hacerte el envío de la presentación. ¿Listo? Arturo nos dice, en cajas de volumen variable puedo Pero que controlar envíen el correo flujo a de dónde. aire. No, aquí, él nos escribe el correo aquí, a través de las Ah, preguntas. el correo y que nosotros se lo enviamos. Exacto. En las cajas de volumen variable puedo controlar el flujo de aire con otro tipo de sensores como humedad, como también otros sensores para controlar o determinar la calidad de aire. Eh, en el de a ver, esto depende del número de entradas que tenga el controlador. Y esas entradas pues nos van a dar unas señales. Dependiendo de esas señales, uno puede hacer que el control actúe de una u otra forma. No estoy seguro en el de Belimo cuántas entradas tiene. El de, el de KMC Backnet sí tiene varias entradas. El análogo de, el análogo de KMC solamente tiene entrada termostato y entrada de sensor de presión diferencial. Eh, el backnet KMC sí tiene diferentes tipos de entradas y ahí pues, se puede controlar varias, se pueden poner varios elementos. Y el backnet deberíamos investigarlo. Sí tengo que investigarlo bien, porque no recuerdo cuántas entradas de señal tiene en este momento. Pues.
Listo, Santi. Estoy por aquí, varias personas nos compartieron entonces sus correos, se los estoy dejando a Felipe anotados para que y así les vamos a compartir la presentación, listo. Y una última Sí, Freddy, pregunta confirmo es tu si correo. tenemos distribuidores en Argentina. En Argentina, no. Estamos en Chile. Y en Chile hay un distribuidor. Si les es posible, se pueden comunicar pues, con nuestro distribuidor en Chile. Y en Chile la empresa se Y llama Freddy, Prisa, con Prisa, B labial, R, I, S, A. Freddy, sí, sí recibí tu correo, listo. También aquí el de aireindustrialingeniería@gmail.com, frebudi69@gmail.com, jgarcia@clima-intermedio-power.com. Listo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias por participar. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Laminaire SAS, que nos visiten en nuestro canal de YouTube, Laminaire SAS, Pinterest, Instagram, LinkedIn. Que tengan un feliz día. Muchas gracias.